Hoy le traemos un tema llamado El que venciere. Y para eso vamos a buscar en el libro de Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. En la estructura gramatical de la frase el que venciere, de esta frase arcaica del verbo vencer, en su estructura, esta frase tiene dos factores. Está el factor ganador y está el factor. Bajo un análisis podemos entender de que no dice todos los que venzan, dice el que venciere, o sea, hay un indicativo de que hay una condicionante, lo cual le pone al individuo que tiene que vencer algo para poder obtener lo que Cristo promete aquí. Un lenguaje más sencillo. Un ejemplo. Todos van en un camino, hablando ya de los que son cristianos, de los que tienen a Cristo, y el que venza todos los obstáculos, el que venza todas las vicisitudes y los momentos difíciles, el que venciere de todos ellos, o el que venciere, va a alcanzar el premio. ¿Por qué? Porque en una competencia no hay un solo ganador, siempre hay varios, segundo, primer lugar. Entonces, en este camino, el que venciere recibirá los premios. Pero el que no venciere no va a recibir nada. La frase que Cristo menciona aquí, en su estructura encierra eso. Por eso Cristo dice, vamos a decirlo de esta manera, Cristo no dice todos los que vencen o todos los que venzan. Cristo dice el que venciere, dando a entender de que esta frase tiene una condicionante. Tú pasaste las pruebas, los obstáculos, tú venciste. Vas a ser vestido de vestiduras blancas. Serás presentado delante del Padre y delante de sus ángeles y no será borrado tu nombre del libro de la vida. Ahora, el que no venza, ¿qué le ocurrirá? Por eso en la estructura de la frase, el que venciere, hay una condicionante o hay los dos factores, o tú vences o tú no vences. Entonces, aquí vemos claramente que el que venciere todos los obstáculos, todas las pruebas, va a ser presentado delante del Padre. Su nombre no será borrado del libro de la vida y será vestido de vestiduras blancas. Aquí vemos claramente que Cristo está poniendo una condicionante en el creyente. Tú vences, tú vas a recibir todo esto. Tú no vences, no vas a poder recibir nada. Serás borrado del libro de la vida y no serás presentado delante del Padre. Aunque la parte opuesta, Cristo no lo dice, pero solamente con la estructura de la frase, el que venciere, está dejando a entender eso. Eso es lo primero. En el libro de Hebreos, capítulo 10, en el verso 38, la Biblia nos habla claramente, y antes de entrar al verso quisiera decir esto. Nosotros tenemos que entender de que el que está en Cristo, mientras estamos en Cristo, estamos seguros. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Nadie puede quitarnos, nadie puede sacarnos de sus brazos. Nadie puede arrebatarnos de la salvación que tenemos. Nadie puede hacerlo. Pero si nosotros de nuestra propia voluntad decidimos irnos, Él no nos va a obstaculizar. Por eso Él dice, yo llamo y el que abre la puerta, entro y ceno con Él. Y el que no quiere abrir la puerta,
o el que quiere sacarlo para afuera. Decirle, no, ya no quiero, ya quiero irme para el mundo. Vamos al punto. Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo, textualmente lo estoy diciendo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Verso 39. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. En el verso 38 vemos claramente de que la Biblia nos da a entender claramente de que el justo podía retroceder. Y como se están inventando tantos disparates, retroceder, ¿qué quiere decir esta? O sea, ¿qué implica esta palabra? Bueno, ahí está en el verso 39. En el verso 39 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y lo primero que hay que notar es que el escritor se incluye y dice nosotros. No dice ni la iglesia, ni ustedes, ni los que son cristianos. Dicen nosotros, incluyéndose él en el asunto. No somos de los que retrocedemos para perdición. O sea que este retroceder implica una perdición. En el verso, volviendo al verso 38, el verso 38 dice, si el justo, más el justo vivirá por fe. Yo siempre lo decía, más el justo por la fe vivirá. Aquí dice en este verso, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Aquí vemos claramente de que este retroceder implica una condenación, una perdición. ¿Para quién? Para un justo. O sea, ¿cómo mucha gente puede predicar de que una vez la gente se arrepiente y ya no tiene vuelta atrás? Y si se sale es que no era un cristiano verdadero. Y aquí Dios mismo, Alen Kai, a través de su palabra, me está diciendo de que el justo puede retroceder para perdición, como lo dice el verso 39. Cuando el escritor dice nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, ahí él se estaba implicando en el asunto y se estaba implicando en el asunto y estaba hablando a los hebreos que le estaba enviando la carta, y se estaba hablando a él mismo por fe. Por eso menciona la palabra fe. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Ahí vemos claramente que este hombre de Dios que estaba escribiendo el libro de los Hebreos tenía fe claramente de que él no iba a retroceder para perdición, de que él no retrocedería para perdición. Vemos claramente que este hombre estaba hablando por fe, aunque uno de ellos después retrocediera. Pero por fe él decía, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Podemos ver claramente de que el justo puede retroceder para perdición, de que el justo puede retroceder para desobedecer lo que Dios ha estipulado en su palabra, irse a la condenación eterna. El justo sí puede retroceder y puede entrar en el estado en el estado pecaminoso y ya considerarse no un creyente de Cristo genuino, sino una persona que ha desertado del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque es que mucha gente ahora mismo, y creo que estoy predicando más y que el Señor ha puesto esto en mi corazón, más por personas que están empezando en el evangelio y están escuchando toda clase de prédicas diciendo que el cristiano no puede perderse. Claro, el que es cristiano y guarda la palabra no puede perderse. El que es cristiano y está en el evangelio y está jugando y no es un cristiano real, claro que aunque esté dentro de la iglesia puede perderse. Pero el que es cristiano verdadero, genuino, y se aparta, o sea, vamos a decir lo que dice el verso 38 de Hebreos 10.
y retrocede, ya no es salvo. Retrocedió, pero retrocedió ¿para qué? Verso 39. Retrocedió para perdición. Retrocedió para ser partícipe del pecado e irse a la condenación eterna si le llega la muerte en ese estado. En el libro de Hebreos capítulo 6, muchas personas hablan sobre este texto, sobre estos textos desde el verso 4, 5 y 6, hablan. Pero este verso va más allá de lo que podemos entender. Ese verso va más allá y vamos a profundizar en estos versos para ver claramente cuál es la esencia natural o el extracto total de lo que dice este verso. Vamos a ver, porque mucha gente hace referencia a este verso para decir unas clases de cosas que ni siquiera un indocto en la palabra puede caer en ese engaño. Vamos allá. Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí hay gente que yo he visto que tergiversan este verso de una manera increíble, diciendo que esto no es gente que fueron salvas. Claro, está hablando de la apostasía. Y la palabra apostasía se divide en dos. La palabra apos, que quiere decir cambiar, y la palabra éstasis, posición o estado. Es el significado de esa palabra. La palabra, repito, la palabra apos, que tiene como significado cambio. La palabra éxtasis, que tiene como significado estado o posición. Entonces, la palabra apostasía en su significado total, cambio de posición o cambio de estado. Es incoherente decir que una persona que fue cristiano y ahora es un apóstata, es increíble decir que nunca fue cristiano. Eso es algo incoherente. Pero si fue un apóstata, si cambió de un estado hasta otro, si cambió de un estado a otro, quiere decir que primeramente tuvo que creer para entonces ahora ser un apóstata. Pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a irnos al verso, lo que dice la Biblia. Porque yo como ser humano y como criatura e hijo de Dios, yo puedo decir muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en su contexto real. En el libro de Hebreos 6:4. Porque es imposible. Vamos a entrarnos en toda la profundidad de lo que dice este texto. Vamos a irnos al idioma original de lo que dice este texto. Vamos a irnos al idioma original y a la semántica de estas palabras para ver qué es lo que dice esto. Y aunque se refiere a la apostasía, también aplica para personas que se han entrado en una profundidad terrible en el pecado. Y que de forma natural podemos ver claramente de que no quieren saber nada de Dios y prefieren morir en pecado antes que arrepentirse. Vamos a ver. En el libro de Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Vamos a empezar desde el verso 4. Iluminados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. En el idioma original, esta palabra iluminados, en el verbo infinitivo, en su estado infinitivo es fotizo. En su conjugación es fotistentes. Porque exactamente en la conjugación ya sería los que fueron iluminados. Que eso esa palabra, que ese es el significado de fotistentes.
Fotistentes, significado, lo que fueron iluminados. En la lógica coherente, una persona que fue iluminada es alguien que primeramente tuvo que estar en tinieblas. No que recibió, vamos a irnos a más sencillo. Cuando una persona recibe un milagro, no ha sido iluminado. No ha sido iluminado. Dios tuvo misericordia y lo sanó. Pero cuando una persona ha sido iluminado, quiere decir que estaba en un estado de tiniebla y ahora anda en luz. Aún en Hebreos capítulo 10, en el mismo Hebreos capítulo 10, donde habla del justo, donde desde el verso 32 dice, aparece la palabra fotistente en su conjugación, y esa palabra aparece los que fueron iluminados. Y ahí mismo dice que estos que fueron iluminados, que están padeciendo, como muchos hermanos en el mundo, que están esperando promesa de Dios, que van a alcanzar el reino de los cielos. Hebreos 10 del 32 en adelante, ahí no habla claramente de justos que esperan promesa, y dice que estos justos fueron iluminados. Y aparece la misma palabra en su conjugación, fotistentes. Esta palabra significa que salieron de las tinieblas y ahora están en luz. Y en Hebreos capítulo 6, verso 4, de igual manera dice que estos fueron iluminados. Quiere decir que estaban en tiniebla y ahora andaban en luz. Aunque en este caso ya no andaban, porque dice que fueron iluminados. No que iban a ser iluminados o que serán iluminados, que fueron. Quiere decir un verbo en pasado. Quiere decir claramente que ahora su estado es otro. Y dicen, y gustaron del don celestial. La palabra gustar es la palabra yevomé. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y en el verso 4, gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. Ahora, la palabra gustar, yevomé, en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. El apóstol Pedro le dice a los creyentes, Lankimbau, Shetainomi, Kaulenio, Kai, Kionoitomio, Leo Kaisoki Naisteira. El apóstol Pedro le dice a los creyentes que deseemos como niños espirituales la buena palabra de Dios, que desechemos la maldad, que desechemos toda clase de distracción y toda clase de maldad, y deseemos como niños la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para salvación. Y en el verso 3 le dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y ahí aparece la palabra para gustar, llévome. Y esa palabra significa, aunque esa es en la fonética, ¿cómo se pronuncia? La fonética, vuelvo y repito, como he dicho en muchos mensajes, es la rama de la lingüística que estudia el sonido de las palabras. Llévome. Ahora, en su transliteración, la palabra es Jaumes, Eujomes, o si es Eujomes. Esa palabra en la transliteración es Eujomes, pero en su fonética es Yevomé, como se pronuncia. Tanto en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3, como en Hebreos, capítulo 6, verso 4 y verso 5, aparece la misma palabra Yevomé, para dar a entender a alguien que gustó, no solamente porque gustar, vamos a irnos, por eso dije que me iría a la semántica, no solamente porque gustar, ¿cómo tú vas a gustar algo si no lo has ingerido? No tiene lógica. Y en este caso, la palabra yevomé significa eso mismo, ingerir un alimento, ingerir algo. Y en las dos partes que aparece la palabra yevomé, tanto en hebreo, selenkai, kumahai saitai kom, en egua.
Luyacayo. Hebreos 6. Gloria a Dios. Hebreos 6. Hebreos 6, 4. Y Hebreos y Primera de Pedro 4, 2, 3. La misma palabra aparece. Esta palabra para gustar, yevomé, es un indicativo o tiene como significado ingerir algo. Y cuando tú ingieres algo en su significado real o en su coherencia, se queda dentro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todo aquel que gustó de la buena palabra de Dios, esta palabra llevó menos de entender que gustaron de la palabra entró en ellos y se quedó dentro. Esa palabra llevóme es un indicativo de que ellos gustaron de la palabra y esta palabra se quedó dentro de ellos. Hebreos capítulo 6, verso 4 y el verso 5 también lo dice. Y gustaron también de los poderes del siglo venidero. Ahí mismo lo dice. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Que ahí también queda encerrado en que gustaron también de los poderes del siglo venidero. Y no fue que recibieron algo de Dios, no. Fue que el poder de Dios entró en ellos. La palabra llevóme. El último, ya para dar el golpe clave. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta palabra, Hebreos 6:4, Kiman Kau Kuksteira, Naktaira, Neokaitomio, fueron hechos partícipes, gracias Padre, mi alma te adora, Señor Jesucristo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Te adoro, Señor. La palabra metosjos, partícipe. Esta palabra metosjos, que tiene como significado participante o compañero. No quisiera entrar en la explicación de la gramática, pero solamente voy a dar unos pequeños detalles. Para los que saben idioma, gracias al Señor que nosotros sabemos alrededor de casi 6 o 7 idiomas, y gloria a Dios por eso. Pero cada traductor y cada persona que tiene exactamente, que conoce lo que es las traducciones y las interpretaciones de una palabra o la semántica, la raíz o el estirpe de una palabra, tiene que entender que en el rango del significado de una palabra, el primer significado exactamente da en un 100%. El segundo significado quedaría lo que es en un 95%. Y ya los otros significados vendrían siendo sinónimos que se asemejan, aunque no son el significado real. Tanto el primero como el segundo son el significado en el cual toma el extracto de la palabra o se encierra en el significado total de lo que dice esta palabra. La palabra metosjos tiene como significado participante y compañero, compañerismo. La interrogante sería, esta palabra está diciendo de que estas personas que fueron iluminados, porque andaban en tinieblas y Dios lo iluminó, ahora no, y en los textos dice claramente de que ellos ya exactamente, pero hace referencia a que fueron iluminados, Dios lo iluminó, ahora no andaban en tinieblas, que gustaron de la buena palabra de Dios, aceptaron la palabra, entró en su corazón, se quedó estable, como cuando tú ingieres un alimento que se queda ahí y se disuelve, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron participantes, y la palabra metosos, que también significa fueron compañeros. Tú me estás diciendo a mí que esta persona en la cual está describiendo el escritor de los Hebreos, que no fue un cristiano de verdad, o que no fue un hijo de Dios, cuando fue compañero del Señor Espíritu Santo. Alabanza a Cristo. Cuando fue compañero del Señor Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fue compañero de Dios y no fue hijo de Dios. Y no fue un hombre de Dios y una mujer de Dios que estuvo en los caminos genuinos de Dios
y fue un compañero. ¿Y qué es compañero? Bueno, compañero, una vez más, vámonos a la esencia del significado en la palabra. Compañero, alguien que comparte contigo, alguien que puede vivir contigo, alguien que está junto a ti, alguien que comparte el mismo contorno contigo, aún puede compartir ideas contigo. En el caso de lo que es la esposa o el esposo, un compañero, alguien que duerme contigo, alguien que come lo mismo que tú comes, alguien que a veces mismo adopta el mismo comportamiento que tú tienes. Entonces era un hijo de Dios de forma transparente. Podemos ver de que estas personas fueron hijos de Dios. Creo que lo hemos desglosado en toda la capacidad. Fueron hijos de Dios. Fueron gente que gustaron de la buena palabra de Dios, que fueron compañeros del Señor Espíritu Santo. Entonces el creyente que es genuino en Dios, que fue compañero del Espíritu Santo, que fue iluminado por Dios y ahora no estaba en tinieblas, puede descarriarse y apostatar de la fe. ¿Qué significa cambio de posición? Uno de los versos más interesantes que he encontrado es el verso 6, donde dice, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. En el verso 6 aparece una palabra que es una palabra que esto es lo que le va a dar el fin total a cualquiera que quiera contradecir esto. Verso 6 dice claramente, y fueron renovados, y sean renovados para arrepentimiento. Este verso encierra algo poderoso. La palabra anacainosis es el resultado de la palabra anacainisos. La palabra anacainizo es la acción de renovar. Y la palabra anacainosis es el resultado de esa renovación. Voy a repetir una vez más. La palabra anacainosis es el resultado de la palabra anacainizos. Ahí aparece la palabra anacainizos, que es la acción de renovar. Cuando uno viene a Cristo, Cristo nos renueva, nos limpia, nos purifica, nos ilumina. Ya no andamos en tiniebla. Ahora, esa acción de renovarnos es anacainizos. Ya cuando estamos renovados, entonces aparece la palabra anacainosis. Ahí están dos palabras, pero ahí aparece la palabra anacainizo, porque estos fueron renovados y ahora es imposible que sean renovados otra vez. Entonces ahí vemos que la acción o anacainizo de renovarlo otra vez es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque se metieron en profundidad. Pero ¿y cómo es eso? Que una persona que después de haberse descarriado no tiene oportunidad de retornar a Cristo o de volver a Cristo. Claro que tiene oportunidad. El asunto es que cuando una persona apostata de la fe, en el caso del verso 6, que fue genuino, que gustó de los poderes del siglo venidero, que fue compañero del Señor Espíritu Santo, una Sakiman Sokai. Una vez esas personas entran en esos estados tan horribles y lo primero es que comienzan a blasfemar, algo que no tiene perdón. Comienzan a decir, no, yo creí en eso, pero eso no era de Cristo, yo creía que eso era de Dios, y comienzan, es un apóstata, alguien que cambia de un pensamiento o de una posición a otra. Y comienzan a insultar todo lo que tenía que ver con la salvación. Ahí dice claramente que gustaron de los poderes del siglo venidero, que gustaron de la buena palabra de Dios. Ahora son adversarios de todo aquello a los cuales ellos experimentaron. Y entonces por eso es que no hay esa renovación otra vez, esa reconciliación con Dios. No la hay. ¿Por qué? Porque pisotearon la sangre de Cristo. Gente que se han descarriado y se han vuelto hasta satanistas.
O sea, ahí están pisoteando la sangre de Cristo. Dice, ¿cómo Dios tendrá por inocente a aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo? No los que están afuera, ellos no saben. Ellos no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Ahora, una vez entran y se les revela el conocimiento y Dios lo ilumina y ahora no andan en tinieblas y ya no son ignorantes de lo que dice la palabra, sino que saben lo que dice la palabra, si se descarrian y comienzan a criticar. Hay gente que se descargan y se mantienen tranquilos, no se meten con las cosas de Dios. Yo me descarrié, no quiero nada con el Señor, y se descargan y siguen su vida normal, siguen su vida. Sí, tienen más consecuencias y vienen más problemas y más cosas, pero no se meten con lo de Dios. Pero hay gente que se descarrian y comienzan a burlarse. Y comienzan, ven a los hermanos hablando el león y comienzan a reírse y a reírse y a reírse. Y Dios va a perdonar eso. Después de haber gustado de toda esa maravilla, salen y ahora comienzan a burlarse y a desacreditar el evangelio. Está bien difícil que se salven. Porque eso es una burla hacia Dios. Y la Biblia dice, no os engañéis. Dios, Kendakai, no puede ser burlado. ¿Cómo ellos van a recompensar? ¿Cómo van a ellos a consolar el corazón de Dios con una burla así tan horrible? ¿Cómo van a pagar lo que le han hecho a Dios? Y se meten hasta satanistas. En pocas palabras, no, el evangelio no me funcionó, ahora me meto a satanista. Gente que lo han hecho. Y la pregunta es, ¿qué le va a ocurrir? Una horrenda expectación de fuego. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice, el escritor vuelve y se incluye. Vemos claramente que tú estás hablando de forma radical a los creyentes, porque si no fueran los creyentes, el escritor no se incluiría, porque el escritor, si no se inventan una excusa, era un creyente. Aquí vemos, si no se inventan una excusa para decir que no, pero aquí vemos que el escritor de los Hebreos era un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, él se incluía y dice, verso 26 de Hebreos 10, dice, él lo dice incluyéndose, si pecáramos, ahí se incluye, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por hacer. Lo mismo que le decía ahorita. ¿Por qué no queda más sacrificio? Porque hay gente que se descarrian y se meten a satanistas y se meten a burlarse de las cosas del Señor, y entonces ya esa gente Dios no trata con ellos. Y como Dios lo trata con ellos, porque aquí hay dos, y es que el hombre tiene que entender, y todo aquel hijo de Dios tiene que entender esto. Dios te va a tocar, pero la decisión eres tú que la vas a tomar. Dios no te va a abrir la boca y te va a decir, sí, acepta a Cristo. No, esa decisión tienes tú con tu propia boca que aceptar a Cristo. Porque si no fuera algo, si no, Dios te estuviera obligando. Y Dios dice la puerta que Él toca y si tú abres, Él entra. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, eso no lo está diciendo un hombre. Entonces, vemos claramente de que Dios es un caballero. Dios no te va a jalar por un pie, arrepiéntete o te mato. No, Dios deja que cada persona tome su elección. Ay, entonces, ¿qué dice el libro de Romanos, capítulo 8? Que Dios predestinó. Vamos a explicar eso más adelante. Pero vemos claramente que el escritor se incluye y dice, si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Lo primero es que todo aquel creyente y todo aquel que aceptaba a Cristo tiene, o sea, no está exento de fallar. ¿Puede fallar? Claro que sí. Aquí no hay un creyente que me diga a mí, yo nunca le he fallado a Dios. Yo nunca he pecado. Todos los cristianos que han existido desde el primero que se arrepintió hasta esta época, todos han cometido y han fallado a Dios. Ahora, una cosa es que tú le falles a Dios y otra cosa es que en ese fallo tú sigas fallándole y te conviertas un practicante de ese fallo. Automáticamente tú te conviertes en un practicante de ese fallo y ya tú caes en una esclavitud. Y esta esclavitud te va a llevar a qué? Alejarte de Dios. No me pueden decir que se va a quedar siendo cristiano
lo va a llevar a alejarse de Dios. Y una vez alejado de Dios, la pregunta es, ¿sigue siendo hijo de Dios? Bueno, Dios dice que el Señor dice en su palabra, en el verso Hebreos 10, verso 38 y 39, que si el justo retrocede, no agradará su alma. ¿Y retrocede para qué? Para perdición. Ahí lo dice el verso 39. Que el justo retrocede, que si el justo retrocede, ¿para dónde retrocede? Bueno, retrocede para perdición, como lo dice el verso 39. Yo no sé cómo pueden exactamente omitir o invalidar ese texto, pero eso no tiene invalidación, así como lo estoy diciendo. Sin irnos al idioma original, así mismo como lo estoy diciendo, así mismo está. Que quisiera hablar, bueno, que no en este mensaje, sobre la interpretación que se le está dando a lo que es el idioma original. Buscan en el idioma original y la primera palabra que aparece es la puerta abierta. Y la segunda palabra, como que tiene que también exactamente está ligada a la misma palabra, aparece la puerta está casi abierta. Y en la otra entonces aparece la puerta estaba casi cerrada. Y ellos, en vez de elegir la primera interpretación, eligen la tercera, que podría ser casi un significado lejano. ¿Por qué? Porque esa es la que le conviene. Pero no eligen la primera y cada vez claramente, cuando la Biblia dice algo, lo dice de Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo permitió que estas traducciones llegaran a nosotros. Pero no voy a entrar en ese punto, podría ser en otro tema, pero vemos claramente de que aquí claramente da a entender de forma radical y de forma transparente de que el cristiano puede retroceder, de que el cristiano está, de que un hombre estaba en tinieblas, Dios lo iluminó y ahora pasó a ser de Cristo. Y de que si apostata, primeramente tuvo que conocer la verdad para después cambiar de pensamiento. Entonces vemos claramente en el resultado final de que un cristiano sí puede descarriarse y perderse. Según estos textos, según como no hemos ido profundizando en cada texto de Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10. Vamos al libro de Pedro. No quise entrar en el idioma original, en el libro de Pedro, porque eso está tan claro que no creo que haya que irse al idioma original. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Yo he oído personas hablar de este verso y uno se queda increíble. Yo le digo algo a cualquier persona. Te adoro, Jesucristo. Tenga cuidado lo que usted dice en internet. Porque, como digo siempre en una frase, no todo el mundo es indocto. Voy a volver a repetir eso y lo repetiré probablemente muchas veces. No todo el mundo es indocto. Sepa bien lo que usted va a decir en las redes sociales y no importa hasta en público o en una iglesia. No todo el mundo es indocto. Hay gente que escudriña la palabra, que conocen la palabra, que investigan la semántica, la raíz, la raíz, el estirpe de la palabra, la fonética, lo que es la transliteración y todo lo que tenga que ver con la gramática y el significado de una palabra. Y gente que dominan 2 y 3 idiomas, que conocen exactamente los significados de las palabras. Por favor, no pase vergüenza delante de muchas personas que lo estén viendo y estén hablando cosas que ni siquiera usted sabe qué significa. Hable lo que dice la palabra. Diga lo que dice la Biblia. Hable lo que está aquí escrito, que lo que está aquí escrito es todo lo que pesa un megatón de poder. En el libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Dice la Biblia: ciertamente, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado
viene a ser peor que el primero. Yo por eso no quise buscar, por eso no quise profundizar ni buscar en el idioma original sobre este texto. Ahí dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero, y eso lo explicó Cristo. Eso lo explicó Cristo, que cuando un espíritu, cuando un espíritu deja aquella casa, la dejó fue porque lo sacaron. Aquí ellos no ceden terreno porque por su voluntad, no. Aquí fue que alguien lo sacó de ese lugar. Hablando ya del cuerpo, Cristo estaba hablando. Y cuando lo saca, dice que la casa es barrida y limpiada. ¿Quién limpia al hombre? ¿Quién purifica al hombre? El hombre mismo. El hombre mismo tiene la facultad de limpiar el corazón. No. Kuma kai elinekewa. Dios calla. Es Dios que lo hace. Ahora, dice que si aquella casa, aquel espíritu ronda por lugares secos y vuelve a aquella casa, y si aquella casa la encuentra barrida y adornada, ¿quién la barre? ¿Quién la limpia? ¿Quién la adorna? Dios. El hombre no tiene esa facultad. ¿Y por qué la encuentra vacía? Porque supuestamente el hombre, como habitación, o esa habitación de Satanás o esa habitación de Dios, no puede ser un ente independiente de una de esas fuerzas. Tiene que tener a uno o al otro. Tiene que tenerlo. Porque si no le sirve a Dios, ¿a quién es que le sirve de forma indirecta? No, pero yo no le sirvo al diablo, claro. Tú no le puedes servir al diablo, pero si no le sirve a Dios, el diablo tiene toda potestad sobre tu vida. Y si no le sirve a Dios es porque es la voluntad del diablo que no le sirve a Dios. Entonces, aunque tú no lo quieras, está bajo la voluntad de Satanás si no le sirves a Dios. Porque la voluntad de Satanás es que no le sirvas a Dios. Esa es la realidad. Ahora, como ente que es dependiente tanto de una fuerza como de otra, tanto para hacer el bien o para hacer el mal, podemos decir claramente de que en este ejemplo Cristo pone claramente a entender de que el hombre, cuando la casa está vacía, quiere decir que el hombre no le está dando mantenimiento a esa casa o lo que es a su vida espiritual. Y por eso aquel demonio viene, encuentra la casa adornada, barrida, una persona que hace mucho que no estaba en pecado, que no hacía esto, que no hacía lo otro, pero se descuidó de su vida espiritual. Y aquí hay que entender algo. Dios pone el hacer como el querer. Mientras tú estás haciendo su voluntad, Dios te pone ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, ese deseo de predicar. Claro, eso es Dios. Eso no es innato del hombre, eso no es natural del hombre. Ahora, cuando tú comienzas a alejarte, Dios no va a venir, te va a obligar, tienes que orar, tienes que leer la palabra. Dios no va a venir a obligarte, eso es elección tuya. Eso es elección del creyente. El creyente tiene el libre, o sea, la libre elección, para no decir la otra palabra, pero tiene la libre elección de elegir entre leer la Biblia y no. Yo no te dice, no, a las 7 tienes que leer la Biblia, a las 8 tienes que leerla y a la noche antes de acostarte. No, Dios te deja que tú elijas. Ahora, si tú eliges no leerla, si tú eliges no orar, entonces ahí viene el problema. La persona comienza a alejarse. Dios pone el hacer como el querer mientras tú lo estás haciendo, mientras tú estás en él. Ahora, el día que Él te ponga el hacer como el querer, que Él te ponga el querer de orar y tú digas, no, ahora no tengo tiempo, tengo que ir, yo oro después, Dios te va a seguir obligando. No, ya él te puso el sentir. Ahora, si tú no quieres, vamos a poner un ejemplo más claro. ¿Cuántas veces no hemos sentido que tenemos hambre, pero decidimos hacer otras cosas? Y decimos, no, ahora no como ahora. Tengo hambre, pero no como ahora. Es un ejemplo sencillo porque se inventan muchas excusas, las cuales no son válidas delante ni de Dios, que es el que estableció las cosas, seca y manduria, ni del hombre o de las personas que conocen lo que dicen las escrituras. El hombre tiene la elección de obedecer a Dios o de no obedecer. Y si el hombre elige de decir, no, ahora no puedo o lo haré después, ya eso no es cuestión de Dios, sino del hombre. Y si por ese pequeño hueco
comienza a alejarse de Dios. Ya eso no tiene que ver nada con Dios, sino con el hombre. Ahora, encontró la casa vacía, le encontró adornada. ¿Qué hizo? Buscó a 7 espíritus peores y entró dentro del hombre. ¿Y qué dice Cristo? Que el estado viene a ser peor que el primero. Gloria a Dios. El estado viene a ser, y el apóstol Pedro, que cuando Cristo predicaba estas enseñanzas, Saquí Mandelio, gracias Padre. El apóstol Pedro hablaba también, el apóstol Pedro escuchaba también. Y él hace referencia a esto y dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ese último párrafo de entender muchas cosas. Y estamos yéndonos estamos yendo en la atmósfera del texto, o sea, en lo que dice la traducción que tenemos. En ese mismo libro de Pedro, segunda de Pedro, Kalinkoa, Aleo Shakai, en ese mismo libro de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 20, dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. Es increíble las cosas que uno oye, porque yo quisiera saber cómo una gente puede escapar y permanecer en el mismo lugar o en el mismo estado. ¿Cómo alguien puede escapar y permanecer en el mismo estado? Porque si permanece en el mismo lugar o en el mismo estado, hablando ya de forma espiritual, quiere decir que nunca escapó. Pero aquí dice claramente, ciertamente habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ya no estaban en la contaminación del mundo. Que ya no estaban en el pecado del mundo. Que estaban ahora fuera de la contaminación. ¿Y cuáles son los que están fuera de la contaminación? Los que están en Cristo, los que están viviendo la palabra, los que no están andando, practicando el pecado. Esos son los que están fuera. Ahora, aquí dice que ellos escaparon de la contaminación del mundo. ¿Por qué? Por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, enredándose otra vez en ellas, ¿qué quiere decir? Que una vez estaba fuera de esa atmósfera, gloria a Dios, y ahora vuelve y se enreda en lo mismo. Ahí está hablando de un creyente que estaba en Cristo, que estaba fuera de la contaminación. ¿Y qué estar fuera? ¿Y qué estar fuera de la contaminación? Es estar puro. Alguien que no está contaminado, que está limpio. Si una persona escapa de la contaminación, quiere decir que está limpio. ¿Y qué es lo único que limpia al hombre? La sangre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Ahí está hablando de un creyente que después de haber conocido y ser purificado, ahora vuelve y se contamina y se enreda otra vez en las cosas del mundo. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Antes no conocía a Cristo, estaba perdido. Cristo lo saca de la contaminación del mundo, lo purifica. Ahora vuelve y cae en la contaminación del mundo, pero ahora cae con el conocimiento de que hay un Salvador, de que hay un cielo, de que hay un infierno. Y ahora, entonces su estado es peor, porque está en el mundo perdido y con el conocimiento de que hay una solución. Vemos claramente de que es algo increíble lo que uno oye, pero esto es una realidad. Estamos en los últimos tiempos y lo más horrible del asunto es de que cada vez que una gente comienza a creer en esta doctrina de que si tú te arrepientes, aunque y tú vives y si tú te arrepientes ya tú no puedes perderte, estando dentro, hablando de los que están dentro, porque el que está, mucha gente dice que el que está dentro y después se descarga, ese no era de verdad. Hablando de los que están dentro, pueden perderse, pueden estar en un nivel espiritual terrible, pero si de ahí comienzan a desobedecer y a no querer hacer lo que Dios le agrada, entonces caen, retroceden otra vez, como lo dice el libro de Hebreos 10:38. Ahora, claramente, vemos claramente de que se enredan otra vez en la contaminación del mundo. Después de haber sido purificados, otra vez caen en un estado peor que el que estaban antes. Y dice, porque mejor le hubiera sido no haberle conocido
Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que conocerlo, que habiéndolo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento de Dios, del santo mandamiento que le fue dado. Ahí vemos claramente de que guardaban la palabra, de que guardaban lo que está aquí escrito, de que guardaban la palabra de Dios y se volvieron atrás del mandamiento. Y dice, mejor le hubiera sido no haber conocido. O sea, mejor le hubiera sido no estar iluminado y perderse sin el conocimiento, que perderse y volverse atrás con ese conocimiento y ahora estar en el mundo perdido. Porque ahora están peor que como estaban antes. Pero es una realidad de que no puede el hombre de Dios ni la mujer de Dios que usted acepta a Cristo y que ya usted no puede perderse. Claro, usted no puede perderse si permanece en Cristo. Usted no puede perderse, nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo si obedecemos. Mientras estamos en obediencia y obedeciendo a Cristo, nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Pero si nosotros mismos en nuestra elección propia no vamos, Cristo no nos va a detener. No nos arrebató nadie, nos fuimos nosotros solos. Y ahí sí es verdad que Cristo no se mete. Ahora, mientras nosotros estemos guardando esta palabra, nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Vamos a irnos al verso clave. Este es el verso clave. Por la cual mucha gente está aferrado totalmente que sí, que no podemos perdernos. Y si un cristiano, estando en Cristo y desobedece y cae en pecado, porque nadie está exento al pecado, y se muere en ese pecado, es imposible que entre al reino de los cielos. Ahí no puede entrar ninguna clase de pecado. Es imposible. Una persona que cayó en una de esos pecados horribles que hay, y si se muere, se vaya al cielo, ¿quién lo va a llevar? Porque Cristo no lo va a llevar. Cristo nos limpia para que permanezcamos limpios, no para que volvamos otra vez a enredarnos en las cosas del mundo. Ahora bien, verso clave. En el libro de Romanos, capítulo 8, donde habla de un conocimiento previo que Dios tiene. Romanos, capítulo 8, voy a decirlo de forma textual. Romanos, capítulo 8, dice Romanos, capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes predestinó, también llamó. Y a los que antes llamó, también justificó. Y a los que antes justificó, también glorificó. A los que antes conoció, conocimiento previo, antes de. ¿Dios lo conoce todo? Claro que sí. Lo primero primero que todo, todos los versos que aparecen desde el 28, 29 y 30, y creo que es el 31, pero creo que es el 30. Todos los versos que aparecen en pasado. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Y hay gente hay personas que dicen unas disparates tan terribles, que dicen que cuando dice ahí glorificó es que no va a glorificar en un futuro, cuando ahí el verbo en su conjugación está en el pasado. Dice que glorificó, no que va a glorificar. Pero esa es la realidad, de que viven diciendo unos disparates que no, que para que uno se desmaye con la incoherencia que tienen con la palabra. Pueden ser personas muy sabias en la escritura y todo eso, pero la realidad es de que en la interpretación no, en la revelación, que cualquiera puede interpretar con tantas herramientas que hay, pero revelación están lejos. No tienen revelación de Dios
y creo exactamente de que hay una falta de revelación ahora mismo. No es la falta de conocimiento. El conocimiento está. El problema es la revelación, porque aquí el que revela es Dios. Y si Dios no te revela, lo que más va a haber en una mente va a ser confusión. Por eso leen las escrituras y en las escrituras dice Cristo murió y ellos dicen no, Cristo murió y todavía está muerto. Cristo murió, yo no le dije que muriera por mí. Y con esos disparates así de índole personal, porque no es algo que dice la Biblia, con esas cosas es que salen a decir cosas de esa magnitud. Ahora, vámonos a los textos que dice ahí, desde el verso 28. Primero que todo, quería decir que esos versos, esos verbos, lo que justificó, glorificó, predestinó, todo eso está en pasado. Y eso es un conocimiento previo de Dios. No que va a glorificar, sino que glorificó ya, que llamó ya. Ahora, en la visión de Dios, Dios ve todo eso hecho. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que es el presente. Ahora bien, o lo que es el futuro. Ahora bien, lo primero es que aquí Dios no está señalando a ningún grupo. Aquí Dios no está diciendo, este grupo se salva y este grupo se pierde. A este grupo yo lo predestiné y a este grupo no. Dios no está diciendo eso ahí. Hemos leído la escritura 2 o 3 veces y hemos visto que ahí Dios no lo dice así. Ahí Dios dice, a los que llamó, a esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién predestinó? Bueno, lo primero es que hay que analizar en qué se centra desde el capítulo 28 hasta el último verso. Es desde el verso 28 hasta el último verso. Capítulo 8, verso 28 hasta el último verso. ¿En qué se centran esos dos? Si se centra en que Dios predestinó o se centran claramente en algo más. Bueno, en el verso 28 se centra en el amor del creyente hacia Dios. Del creyente, no del nombre de tal persona, ni en el nombre de tal individuo, ni en un grupo que se va a salvar. No, ahí se centra en el creyente. ¿Qué es el creyente? Alguien que cree en Cristo. Dios me ayuda a explicar esto de forma detallada. ¿En qué se centra el creyente? ¿Qué dice de este creyente la Biblia? Bueno, que es un creyente que ama a Dios y que todas las cosas le van bien por el resultado o por esa facultad de que ama a Dios, por esa maravilla que Dios pone en nuestro corazón, ese amor hacia Él. Segundo, el amor de Cristo hacia el creyente. Primeramente, el amor del creyente hacia Dios y el amor de Cristo hacia el creyente. Nadie nos separará del amor de Dios. Ahora, los textos que hablan de lo que es esta predestinación, Dios de antemano y desde el principio del mundo, Dios había predestinado que todos los que le amaran entraran en el círculo de lo que es la predestinación. ¿Por qué? Vamos a explicarlo claramente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sabe que si una persona le ama, si en realidad de verdad le ama, va a guardar su palabra. Y si guarda su palabra, quiere decir que es salvo. Aquí Dios no está mencionando el nombre de nadie, ni siquiera un grupo. Dios está diciendo, el que me ama, ese va a ser salvo. A ese yo lo conocí. A ese yo lo voy a salvar. Ese es un predestinado por mí. ¿Por qué? Porque me ama. Es imposible que una gente que ame a Dios y guarde su palabra, porque si lo ama, guarda la palabra, no sea salvo. Dios está predestinando ¿a quién? A los que van a guardar su palabra, a los que le aman y van a guardar su palabra. No está diciendo ni un grupo ni un nombre. Dios sabía que aunque sea una persona iba a ser salvo. Estamos hablando ya hablando de un ejemplo. Aquí vamos a poner ese ejemplo. Si Cristo hubiese muerto, si Cristo murió y resucitó,
Si por esa crucifixión y resurrección de Cristo un solo se hubiese salvado, porque amar a Dios y guardó su palabra, ese se hubiese salvado, ese sería un predestinado. Aquí en el círculo de la predestinación entra todo aquel que ama a Dios y guarda su palabra. Ahora, ¿y si se descarria? Bueno, si se descarria, ya no está en el círculo de la predestinación ni de la salvación. Eso es sencillo. O sea, esto es igual que la salvación. Aquí todo aquel que Jesucristo, todo aquel que acepta a Jesucristo es salvo. Y si se descarria, bueno, ya no es salvo. Todo aquel que ame a Dios igual de su palabra está predestinado a ser salvo. Ahora, y si no, y si se sale fuera de, y si se sale del evangelio, bueno, ya está fuera del círculo de la predestinación y ya no es salvo. Ya está en pecado, ya, como dice la palabra en Hebreos 10, gloria a tu nombre, Padre, te adoro, Jesucristo. Hebreos 10, capítulo 38. Si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Retrocedió, está en pecado, ya es parte del mundo, de la contaminación del mundo y va rumbo a la condenación. Pero si se mantiene amando a Dios, si se mantiene guardando la palabra, está en el círculo de la predestinación. ¿Por qué no? Dios no va a decirle a los que están dentro del evangelio, no, lo que pasa fue que eligió un grupo, aunque ustedes están ahí, pero ustedes no van a ser salvos. El asunto del creyente aquí es guardar la palabra y amar a Dios. Y si tú guardas la palabra y amas a Dios, yo soy un predestinado. ¿Por qué no? Dios te conoció de antemano y dijo, si tú me amas, tú eres salvo. Dios no está diciendo, no, Dios no está diciendo aquí, no, yo estoy predestinando que aunque no me amen y aunque no guarden mi palabra, como quiera van a ser salvos. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo claramente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles son llamados? O sea, tú me estás diciendo que todos los que han aceptado a Cristo y se han descargado y se han ido al infierno, tú me estás diciendo a mí que Dios no lo llamó. Tú me estás diciendo a mí que a eso Dios no lo llamó con propósito. No, Dios, todos los que han aceptado a Cristo fueron llamados con propósito. Todos, no hay uno. Y si me dicen, no, Dios llamó a una persona y lo llamó sin ningún propósito, está invalidando lo que dice la Biblia. A todo. Y ahí dice claramente que a los que llamó los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién Dios ha llamado a que no sea conforme a la imagen de su Hijo? A todos. Dios nos toca, nos pone el corazón. Arrepiéntete, estás en pecado. Y tú eres que tienes que tomar la decisión de abrir la boca y decir, Señor, perdóname. Señor, acepto a tu hijo. Si tú no quieres abrir la boca, Dios no te puede obligar a eso. Dios no te puede obligar a eso. Puede hacerlo, tiene el poder y la facultad, pero no lo hace porque Dios exactamente es un caballero y Dios no está obligando a nadie. Si Dios obligara al hombre a ser salvo, la Biblia dice claramente que Dios no quiere, en el libro de Timoteo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Si Dios obligara a que todo el mundo procediera al arrepentimiento y fuera salvo. Pero Dios deja la elección que el hombre elija qué es lo que es el camino que quiere tomar. Ahí vemos Romano, Cognaira, Shakaimenda Kionotomio. Romano capítulo 8, verso 28. Los predestinados, ¿cuáles son? Ningún grupo, ninguna persona. El que ama a Dios. Dios dice, van a ser salvos. De antemano los llamo. De antemano, conocimiento previo, los conocí previamente y los llamé a ¿cuáles? A los que lo aman. Los que lo aman, él sabe que van a guardar su palabra hasta el fin. Que van a ser salvos porque van a guardar su palabra. Y si se salen, bueno, ya salen del círculo de la salvación y de la predestinación. Aquí Dios, tenemos que entender que aquí Dios no está diciendo, los predestinados, eso no se pueden perder. Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo que son predestinados para salvación y que van. No, aquí dice el que me ama, los que aman a Dios. Creo que aún si nos vamos al idioma original, podríamos encontrar cosas que nos van a arrojar luz o que nos van a dar el entendimiento transparente de qué es lo que quiere decir ahí, de que ahí Dios no está eligiendo un grupo y desechando a otro. Conclusión.
Si hoy te has sentido que esta palabra te ha tocado, si hoy tú sientes que necesitas a Cristo verdaderamente, si hoy tú sientes que Dios te ha tocado y que Dios ha hablado a tu corazón y tú sabes que necesitas a Cristo y tú sabes que tienes ese anhelo de sentir esa presencia gloriosa de Dios, hoy acepta a Jesucristo. Él puede cambiar tu vida. Él puede ayudarte. Él quiere cambiarte. Y si has caído en una doctrina de rol y hoy esta palabra te ha tocado, arrepiéntete, que todavía estás a tiempo. Mamba o cao. Quiero decirte algo. Que la mayoría de las personas que empiezan creyendo otras cosas, lo más raro del asunto es que siempre, lo primero es que siempre empiezan creyendo en la verdad. Cada vez que creen en esta palabra al principio, empiezan en la verdad, porque Dios no va a dejar que tomen un camino erróneo si en realidad han aceptado a Cristo. Pero lo más increíble del asunto es que con el transcurso del tiempo siempre dicen, no, lo que pasó fue que yo comencé a estudiar la Biblia y encontré que eso no era así. Y eso es terrible. Siempre empiezan creyendo en la verdad y terminan creyendo en la mentira. No todos, muchas personas empiezan creyendo en lo que dice la Biblia y después terminan en un error. Y lo más terrible es que comienzan a divulgar ese error. Usted cree en un error, usted cree en algo que está contrario a lo que dice la palabra, guárdelo para usted solo, que Dios puede tener misericordia. Pero divulgan y comienzan a predicar contrario a lo que dice la palabra y cree que están en lo correcto. Si tú empezaste creyendo algo y tú sabes que ese es tu principio y ahí Dios te habló y ahí Dios te administró, no te muevas de ahí. Ahora, si te mueves y tú no sientes a Dios y ya no sientes la presencia de Dios, no que estás creyendo en lo mismo, tienes problemas terribles. En este día, si has sido tocado por esta palabra, gracias Señor, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a permanecer hasta el fin. Amén. Dios te bendiga.